quieres aprender cómo crear un videojuego con inteligencia artificial de manera muy simple utilizando herramientas de antes mencionadas. En este caso les tenemos una llamada chat punto Kiwen, o también, como ven aquí el link de la página, lo tienen ahí, o también podrían utilizar esta que, bueno, es un no tan conocida por, bueno, de conocerse sí, pero es menos usada, pienso yo. Es DeepSeek, es la inteligencia artificial china de código abierto, creo que es de código abierto, no sé si tiene algún tipo de suscripción. Por ejemplo, aquí dice Free Access DeepSeek Experience Intelligence Model. Le dan aquí, entran a la página, obviamente, creo que tienen que tener cuenta, me parece. Si aquí enlazan su cuenta de Google. Eh, También está en modo instantáneo, dice respuestas diarias, experto y visión. Entonces, digamos, aquí ya es como un modo para creación de imágenes. Creería yo que es para eso. No lo he probado, tendría que probarlo. Pero yo el que más utilizo es modo instant. Por ejemplo, vamos a crear un juego muy simple. Yo les recomiendo que lo creen en código HTML para que les mande un enlace y lo abran aquí en el mismo navegador de Google Chrome, o sea, Microsoft Edge, o sea, eh, Opera, Opera GX, lo que sea que esté utilizando. Yo les recomiendo Chrome, no es por publicidad, sino porque Chrome, al nivel de fallas, tiene muy pocas, y si llegas a tener alguna falla con una ventana, siempre puedes pasar a la otra, y por eso es que consume tanta RAM. Ese es el problema. Bueno, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si quieres crear un juego con IA, vas a plantear la idea, puedes decirle crear un código de juego HTML sobre este tema, dos puntos, y ahí ponen el tema del juego. Pueden poner un juego básico en, no nos vamos a complicar, puede ser en 3D, un juego básico en 3D de un mapa pequeño con muros alrededor, donde, donde debas encontrar siete, puede ser siete llaves, y vamos a agregar cualquier otra cosa. Habrá enemigos, enemigos estilo zombies, velocidad media, todo en primera, ponemos aquí primera persona 3D, eh, con, pueden poner lluvia, lluvia cada 3 o 5 minutos. Pueden agregar también, agregar árboles, vegetación, pueden agregar hay un nombre para eso, estilo y dificultad eh, a elección, fácil, normal y difícil, para encontrar llaves y llegar a la puerta. Bueno, esto es una idea, tampoco lo tomen tan literal, no es que tengan que copiar y pegar este prompt, pero si quieren se los dejo en la descripción y ustedes lo pueden utilizar para que les genere algo similar. No es como que les va a generar el mismo, porque si ustedes quieren el mismo, si quieren se los dejo en un link en la descripción o en comentarios fijados, para que tenga el mismo código y ustedes puedan disfrutar de mi juego. Entonces pueden poner crear un código HTML, y aquí lo último le pone generar código HTML descargable, y descargable. Eso es todo, simplemente. Y le dan donde dice Enter. Bueno, pues aquí agregar
nombre, nombre de juego, pueden poner, no sé, se me ocurre un nombre muy aleatorio, puzzle 3D in the forest, o no sé, bueno, no tiene mucho que ver. Digo puzzle porque tienes que encontrar y luego buscar la puerta y todo ese desmadre. Así que nada más aquí le dan enter y ya les empieza a crear el juego. En teoría, aquí lo único que tienen que hacer es esperar unos, no sé, el tiempo necesario. Ah, disculpen, chicos, que se me fue el internet. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Ok, luego de escribir el prompt o el texto de lo que vamos a pedirle del código HTML, empieza a cargar, como ven aquí, empieza a cargar y aquí ya dice thinking, que es como pensando, una cosa así. eh, Empieza a ejecutar ideas, comparaciones, investigaciones y como, bueno, pues lo pueden ver aquí más exactamente. Una vez que termine de hacer el deep think y luego el search y bueno, todas las investigaciones concretas para ser más exacto, ya empieza a generar el código, como aquí, aquí nada más dice copy, el run, que es como correr el código, y aquí download, que es el botón que nos interesa. Vamos a, una vez que se termine de cargar, le damos a download y lo podemos abrir desde la pestaña de descargas y lo básicamente lo ejecutamos, que es para hacer este es como el código de hacer el código de nuestro juego. Por ejemplo, dice agregando vegetación, árboles. Bueno, ahí dice todo lo que se está agregando. Función de crear hierba. Bueno, aquí hay de todo. Eh, ya falta poco. Que esperar unos cuantos segundos o minutos más. Y cuando esto deje de estar así no disponible y ya se vea el botón de copiar o descargar, es porque el código se ha terminado. De momento falta unos cuantos segundos y ya lo tenemos puzzle en 3D, puzzle 3D en The Forest. Aquí es el script. Aquí podemos correrlo dentro de esta interfaz, podemos descargarlo o copiarlo. En este caso vamos a darle descargar. Es el botón que nos interesa. Tiene un peso aproximado de 44.5, muy liviano. Aquí podemos elegir el nivel de dificultad, encuentra las 7 llaves y se escapa por la puerta. Fácil, normal o difícil. Vamos a probar, como esto es un video de pruebas de nuestro juego, que bueno, si llega a funcionar, porque estoy viendo nada más, si llega a funcionar, simplemente se los dejo en la descripción y lo probamos. Aquí le damos en normal, digo en fácil. Bueno, aquí estamos en fácil, ¿no? Tenemos, tenemos un modo de mover la cámara. Aquí tenemos que recolectar llaves, que al parecer las llaves las represento como naranjas, parecen naranjas. Llevo dos, vamos recolectando, uy, al parecer hay que ir a hacerlo lo más rápido posible porque los tipos de esos se van acercando. Sé que esto no es un gameplay, pero simplemente estamos probando, pero yo nada más les digo, ok, se me están acercando todos, ahí vienen, vamos a irnos por la puerta. Debería agregar más enemigos porque gráficamente se ve bien. Son espacios cerrados con muros, justo como le pedí, y listo, escapaste. Ese era el modo fácil. Ya si queremos probar un modo normal, sería más o menos así. Sería un poco más complicado. ¿Qué pasa si nos atrapa? Bueno, al parecer no agregué alguna animación de perder, simplemente te persiguen y te preocupan y son más rápidos, pero no hace que pierdas directamente. Así que eso sería un error de código que habría que corregir o agregar. Ya terminé y aquí el juego termina. ¿Qué les parece? Si les llama la atención el juego y quieren descargarlo y mejorar el código, pues se los paso y ustedes lo pueden conseguir.
en un link del comentario fijado. Y gracias por acompañarme el día de hoy. De esta forma y este video explicado, pueden aprender ustedes a utilizar Dixit para crear código descargable de HTML para generar juegos. Son juegos que pueden, por ejemplo, ponerle, crear y poner a jugar a su sobrino pequeño que tal vez les dice, tío, quiero un juego, o a sus hijos. Entonces, son juegos sanos que no tienen, gráficamente no se ven violentos ni nada, así que pueden probar. También sirve para el HTML, no, yo creo que también sirve para otras cosas, no solo para juegos, así que pueden probarlo. Pueden también usar código para generar Blogspot, pero eso sería para otro tipo de video.